Pues a ver, cuando ocurre una desgracia terrible en la vida, a menudo existe esta expectativa social inmensa, casi agobiante, de mantener una compostura impecable. Sí, totalmente. Como si existiera un guión preestablecido que todo el mundo debe seguir a rajatabla. Exacto. O sea, alguien sufre una pérdida enorme, un golpe devastador, y la sociedad enseguida saca a relucir estas frases de manual. Las típicas, de todo pasa por algo. Eso es. O el tiempo lo cura todo. O simplemente se te exige mantener la cabeza alta. Básicamente queremos el estoicismo absoluto. Claro, una sonrisa valiente y sobre todo silenciosa frente a la adversidad. No molestar. Y a mí me parece que esto es la definición absoluta de un cortocircuito a la positividad tóxica moderna. Es que es un mecanismo de defensa colectivo fascinante, la verdad. ¿Tú crees? Sí misma de la tremenda incomodidad que supone presenciar el dolor ajeno en toda su crudeza. Ya, es como apartar la mirada. Exacta. Queremos que el dolor sea higiénico, que contenga una lección moral inmediata y, lo más importante, que se resuelva rápido. Claro, para que los demás puedan seguir con sus vidas sin sentirse amenazados por la fragilidad humana. Y precisamente de eso va nuestra inmersión analítica de hoy. Una inversión que promete bastante, fíjate. Yo estoy segura de que sí. Hoy nos sumergimos en una profunda reflexión teológica, escrita en el año 2004 por el padre Ludovic Conseiga. El texto se titula Job frente al sufrimiento, verdad. Ese mismo. Y vamos a ver cómo un texto que analiza un relato redactado hace miles de años contiene la clave para dinamitar esa exigencia de sonrisas falsas. Es una misión ambiciosa. Muy ambiciosa, pero también radicalmente pragmática. Porque vamos a realizar un análisis completo de esta figura bíblica, de Job, pero no para debatir en las nubes académicas. No, para nada. La idea es bajarlo a la tierra. Eso es, para entender cómo la actitud de este personaje ofrece un manual de supervivencia emocional y de comportamiento muy concreto, útil para cualquier persona que atraviese una crisis profunda hoy en día. Y esa lente pragmática es vital. Porque, a ver, la ironía histórica aquí es brillante. Totalmente. Uno de los textos fundacionales de nuestra cultura, el libro de Job, articula exactamente lo contrario de lo que predica gran parte de la autoayuda moderna. Es que es increíble. Nos enseña que está bien enfadarse, que es absolutamente necesario quejarse, de hecho. Claro, y que rechazar de plano ese estoicismo tóxico es en realidad el primer paso hacia la cordura. Qué fuerte. Pero claro, para comprender la magnitud de la reacción de este hombre ante su crisis, primero necesitamos sumergirnos en su mundo. Hay que entender el contexto, sí o sí. Exacto. Entender por qué su historia rompió absolutamente todas las reglas del juego de su época. Así que vamos a desglosar esto. Venga, a ver. El análisis ubica la escritura del libro de Job alrededor del año 450 a.C. Estamos hablando de la época posterior al exilio babilónico. Eso es. Y este texto forma parte de lo que se llama la literatura sapiencial de Israel. Y para que se entienda bien la relevancia de este género, la literatura sapiencial agrupa aquellos textos antiguos diseñados específicamente para explorar las grandes preguntas. Las cuestiones filosóficas complejas de la vida humana, ¿no? Exactamente. No se limitan a narrar eventos históricos o a dictar leyes. Son obras creadas para reflexionar sobre el sentido de la existencia, el dolor, la justicia y el orden del mundo. Ya veo. Y el punto de partida de este relato en particular es crucial para el experimento mental que propone el autor. Porque Job es presentado como el ser humano perfecto, ¿verdad? Literalmente. Es un hombre inmensamente rico, pero al mismo tiempo íntegro, virtuoso, éticamente intachable y profundamente temeroso de Dios. O sea, era, a todos los efectos, el ideal a seguir en aquella sociedad. El ciudadano modelo, intocable. Pues aquí es donde la historia choca frontalmente con la mentalidad dominante de aquel tiempo. Porque la innovación radical de este libro es que echa por tierra toda la interpretación tradicional que imperaba. Una interpretación que era muy monolítica, además. Sí. Había una visión que afirmaba, sin ningún tipo de matices, que el sufrimiento era siempre y sin excepción un castigo justiciero de Dios por los pecados cometidos. Era una ecuación matemática simple. Si alguien sufría, era porque en el fondo se lo merecía. Claro, había hecho algo mal. Punto. Y lo que resulta verdaderamente perturbador, fíjate, es cómo esa antigua visión no ha desaparecido en absoluto. Que va, sigue intacta. Ha mutado un poco.
pero sigue entre nosotros, estoy convencido. Es la falacia moderna del mundo justo o la versión popularizada y bastante distorsionada del karma que se maneja hoy en día en la calle. Totalmente. Esa idea reconfortante de que si uno hace el bien, inevitablemente le pasarán cosas buenas. Y si de repente a alguien le diagnostican una enfermedad grave o pierde su sustento, pues alguna vibración negativa habrá atraído. Es muy cruel. Es cruelísimo. Y claro, si Job era totalmente intachable, su desgracia repentina rompe las reglas matemáticas de ese sistema. Provoca un cortocircuito masivo. Y no solo en el sistema de creencias de su comunidad, sino de cualquier cultura que necesite creer que el mundo es un lugar predecible y justo. Y hay que entender la profundidad de este colapso a nivel histórico. A ver, cuéntame. La experiencia del exilio había forzado a toda una civilización a hacer una relectura teológica profunda del sufrimiento. Claro, porque todo un pueblo había perdido su tierra. Su tierra, su templo y su identidad, todo de golpe, y sin que la ecuación del castigo por pecado encajara del todo con la magnitud de esa tragedia. Entiendo. Entonces Job no es simplemente un relato sobre un hombre triste. Para nada. Es un caso de estudio extremo, un laboratorio narrativo diseñado para analizar el problema del dolor inexplicable. Y para desmantelar pieza por pieza esas suposiciones infantiles y simplistas sobre el éxito, el fracaso y la retribución divina, Eso es. entonces, si aceptamos que este hombre no hizo absolutamente nada malo para merecer un castigo, pues hace que la desgracia que soportó parezca aún más sádica e incomprensible. Mucho más, sin duda. Así que, ¿qué fue exactamente lo que perdió? Porque para que este análisis sirva como una herramienta útil hoy en día, necesitamos comprender la magnitud del desastre. No estamos hablando de un mal mes en la oficina, desde luego. ¿Qué va? Fue un colapso sistémico a todos los niveles imaginables. El análisis del padre Conceida detalla que el dolor se despliega en 3 dimensiones muy concretas. 3 dimensiones letales. Sí. Y la primera de ellas es la dimensión material. Y aquí la caída es vertical y absoluta. Job pasa de ser el hombre más rico de su región a ser despojado de todos sus bienes. Madre mía. Pierde su ganado, sus tierras. Su capacidad de sustento desaparece de la noche a la mañana. ¡Qué barbaridad! Y casi de forma simultánea, su cuerpo también colapsa, ¿no? Así es. Es golpeado por una enfermedad física que el relato describe con una crudeza brutal. Llagas desde la cabeza hasta los pies. ¡Qué horror! Algo que no solo es doloroso, sino socialmente repugnante y muy humillante. Pierde el control sobre su entorno y sobre su propia fisiología. Uf, perder la seguridad financiera y la salud al mismo tiempo ya es suficiente para quebrar a cualquiera. Pero luego viene el segundo golpe, que es la dimensión moral. Y esta es dura, ¿eh? Honestamente, al leer esta parte del análisis, la crueldad de esta dimensión resulta casi más difícil de digerir que la enfermedad misma. Es que la dimensión moral disecciona la devastación social y psicológica del individuo. Job sufre una soledad verdaderamente atroz. Pierde a su familia. Sí, sus hijos mueren trágicamente en un desastre natural. Su círculo más íntimo se resquebraja por completo. Y lo que resulta psicológicamente aniquilador, sufre la incomprensión frontal de su propia esposa. Que llega a sugerirle que se rinda y se muera, fíjate. ¡Qué fuerte! Y además la de sus amigos más cercanos, ¿no? Esos amigos que acuden supuestamente a consolarle terminan convirtiéndose en sus fiscales. Claro, porque le buscan la culpa. Exacto. Pasa de ser un líder respetado, alguien a quien todos pedían consejo, a convertirse en un paria marginado al que todos miran con sospecha. Y aquí es donde se pone realmente interesante para cualquier análisis psicológico moderno, porque si trasladamos esto al presente, esta disección tridimensional del dolor es brutalmente actual. ¿Totalmente aplicable? O sea, es el equivalente a perder la empresa de toda una vida el lunes, recibir un diagnóstico médico terminal el miércoles y descubrir el viernes que tu círculo íntimo de amigos no te apoya. Y no solo no te apoya, sino que empieza a culparte por tu situación. Exacto, buscando razones ocultas de por qué te lo merecías. Y ojo, porque falta la tercera pieza del dominó en caer, que remata este escenario de pesadilla. ¿La dimensión espiritual? Que es la peor de todas, yo diría. La dimensión espiritual representa la fractura del sentido mismo de la realidad. Una disonancia cognitiva profunda, ¿verdad? Profunda e insalvable. El sistema de creencias que había sostenido a Job durante toda su vida se desintegra.
Lógico, su mente no logra procesar porque él, sabiéndose inocente y habiendo seguido todas las reglas éticas, está siendo triturado. Mientras observa, claro, que personas genuinamente malvadas prosperan y viven tan tranquilas. Es que rompe todos los esquemas. El análisis utiliza una imagen muy potente aquí. Dice que Job tantea en la oscuridad. Qué buena metáfora. No es solo que esté triste, ¿eh? Es que el mapa que utilizaba para navegar por el mundo se ha quemado. Toda su estructura de significado se viene abajo. Lo que daba orden al caos ha desaparecido. Entonces, ¿cómo procesa una mente humana una pérdida a nivel físico, social y de identidad existencial, todo simultáneamente, sin volverse completamente loca? Es una carga inconcebible, francamente. Es que el punto neurálgico que señala el análisis es que Job vivió esta experiencia, y cito textualmente, en su carne y en su corazón. Al separar el sufrimiento en estas tres capas, material, moral y espiritual, estamos ante una herramienta analítica invaluable. Completamente. Nos obliga a reconocer científicamente casi que el dolor moral derivado de la traición y el aislamiento genera una parálisis emocional. Una parálisis que puede ser igual o más incapacitante que las úlceras físicas de una enfermedad. Totalmente. Valida la experiencia humana de forma integral. No minimiza en absoluto el hecho de que perder el estatus social o el apoyo incondicional genera un dolor que se siente físicamente en el pecho. Así es. Ahora, ante este colapso total, de proporciones casi apocalípticas a nivel personal, hay que plantearse cuál sería la respuesta esperada por la sociedad. Bueno, la respuesta instintiva que nuestra sociedad actual, o la antigua, esperaría de un hombre etiquetado como sabio sería la sumisión. Agachar la cabeza, claro. Aceptar la prueba con una sonrisa melancólica y tragar en silencio. Pero la sorpresa monumental de este relato, y donde radica la lección más pragmática sobre la gestión de las crisis emocionales, es que la historia da un giro espectacular. Un giro hacia la insubordinación pura y dura. Me encanta. La dureza extrema de la presión no produce un santo dócil, sino que empuja a Job directamente a la revuelta. Sale de su mutismo, rompe el decoro esperado y lanza un grito de dolor absoluto que hace temblar los cimientos de su comunidad. Es que llega a maldecir el mismo día en que nació. Sí, pero hay un detalle crucial aquí que marca la diferencia. Repudia su propia existencia, maldice el concepto mismo de haber nacido para experimentar tal tortura, pero nunca maldice a Dios directamente. Contrariamente a lo que esperaba la figura de Satanás al inicio del experimento narrativo, claro. Exacto. Sin embargo, su reacción va muchísimo más allá de una simple queja de desahogo. Escala el conflicto hasta el punto de intentar, literalmente, iniciar un proceso judicial contra el Creador. Es que prepara una demanda contra el universo. O sea, repasa sus acciones, construye un caso legal sobre su propia inocencia y exige sentarse en un tribunal. Plantea un litigio formal, sí, con argumentos, evidencias de su buena conducta y exigencias muy claras. Su alegato no tiene ni un gramo de rendición pasiva. Cero. Es una confrontación frontal, una exigencia de respuesta y una invitación vehemente a un diálogo que él considera que se le debe. Es decir, está exigiendo que el arquitecto del universo, el responsable último de la estructura de la realidad, baje al estrado y le explique los planos. Que le explique por qué el mundo funciona de esta manera tan cruel, claro. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto de la paciencia de Job? Porque esto cambia por completo nuestra herencia cultural. Destruye el mito, directamente. Claro, existe ese cliché famosísimo que se usa constantemente para describir a alguien que aguanta carros y carretas sin decir ni pío. A alguien que sufre abusos o tragedias en completo silencio, sí. Pero al analizar los textos originales, queda claro que esa frase es una mentira monumental. Job demandó al universo, no tuvo ninguna paciencia pasiva. Tuvo la tremenda audacia de indignarse ante la injusticia de su dolor. Y esto proporciona un enfoque tremendamente práctico y terapéutico para cualquier persona hoy en día. Pensemos en las veces que a alguien, en plena crisis, se le pide amabilidad y templanza. Incontables veces. Pues esta antigua historia nos enseña que expresar la furia, articular el dolor sin filtros y exigir respuestas al vacío es infinitamente más sano que la represión emocional. Una represión que nos venden constantemente bajo la etiqueta del bienestar y la buena educación, por cierto. Exacto. Es una positividad empaquetada. Y si observamos el mecanismo psicológico aquí, la genialidad de esta actitud es asombrosa. El análisis argumenta que la rebelión de Job no es una pérdida de fe.
sino paradójicamente un acto supremo de confianza, ¿no? Eso es. Aunque resulta profundamente contraintuitivo, la verdad. O sea, ¿cómo puede interpretarse la acción de demandar y gritarle al cielo como un acto de confianza o de fe? Pues porque la verdadera desesperación es el silencio. Al negarse a la resignación, al rechazar ese estoicismo inerte donde uno asume que nada importa, Job está manteniendo abierta la línea de comunicación. Con la realidad o con lo divino, claro. Exacto. No da la espalda al mundo. Al enfadarse, sigue creyendo implícitamente que hay un orden que debería tener sentido. Que hay un interlocutor al otro lado que debe escucharle y rendir cuentas. Ese grito ensordecedor de revuelta es, en su núcleo más profundo, una oración desesperada que espera respuesta. Es un acto de aferrarse a la relación en medio del caos total, negándose categóricamente a aceptar que el silencio ciego del universo es la respuesta final. Es una resistencia brutal. Es como aferrarse al borde de un precipicio con las uñas ensangrentadas, negándose a soltarse, aunque sea solo para gritar de pura frustración. Una demostración de vitalidad impresionante, yo diría. Y, lógicamente, toda queja de proporciones cósmicas, toda demanda judicial de este calibre, exige finalmente un veredicto. La tensión narrativa obliga a una resolución. Y eso nos lleva al clímax del análisis. El momento en que la exigencia de respuestas rompe el vacío, acabando con lo que el texto denomina el silencio-ausencia. Efectivamente, tras decenas de capítulos de debate extenuante con sus amigos y de gritos hacia el cielo, se produce una respuesta desde la tormenta. Pero la naturaleza de esa respuesta desconcierta por completo cualquier expectativa lógica, ¿verdad? Totalmente, porque el creador no aparece con un pergamino enumerando las razones causales exactas del porqué del dolor. No le entrega a Job una hoja de cálculo diciendo, mira, te pasó esto de la enfermedad por esta variable y lo de tus bienes por esta otra. ¿Qué va? Para nada. En su lugar, despliega ante la mente de Job el misterio insondable, salvaje e incontrobable de su sabiduría y de su poder en la creación de todo el cosmos. Le muestra la inmensidad del universo. Le habla de constelaciones, de monstruos marinos, de las fuerzas de la naturaleza. Un despliegue de proporciones que escapan por completo al entendimiento humano. Y al hacerlo, rechaza categóricamente dos acusaciones latentes en la mente humana ante el sufrimiento. Primero, rechaza ser un creador sádico que tortura a sus criaturas por diversión. Y segundo, rechaza ser un ente distante o un relojero ciego que pone en marcha el universo y se desinteresa por el destino del ser humano. Y ahí se produce un equilibrio fascinante. Se le recuerda a Job su minúsculo lugar en la vastedad de un universo que no gira en torno a él. Es una lección de humildad cósmica bastante severa. Muy severa. Pero al mismo tiempo, el nivel de detalle de esa respuesta demuestra que la realidad, o lo divino, cuida y sostiene meticulosamente cada aspecto de la creación. Por muy caótico que parezca desde una perspectiva humana limitada, fíjate, para visualizar el impacto psicológico de este momento, me viene a la mente una analogía muy terrenal y moderna. A ver, cuéntame. Imaginemos estar pasando meses peleando con el servicio de atención al cliente de una megacorporación global por un error injusto en nuestra cuenta. Buf, una pesadilla. Total. Escalando la cadena de mando, acumulando frustración tras frustración, gritándole a operadoras automáticas sin alma, sintiéndonos diminutos e ignorados. Todos hemos estado ahí, sí. Y hasta que un día, sorprendentemente, las puertas se abren y nos pasan directamente al despacho principal del director general operativo de la empresa entera. La disrupción del salto de nivel, claro. Exactamente. Y cuando uno entra en ese despacho enorme, el director no te entrega el reembolso exacto de 20 euros que estabas exigiendo. Sería lo lógico, pero no. ¿No? En cambio, despliega sobre una mesa gigantesca los inmensos planos operativos de toda la corporación a nivel global. Te enseña la logística en tiempo real de miles de barcos cruzando océanos. La red de satélites en órbita, los millones de empleados trabajando en zonas horarias simultáneas. Eso es. Y de repente, al observar esa abrumadora escala, uno se da cuenta de que la realidad operativa es infinitamente más compleja, vasta y misteriosa de lo que se podía percibir desde el pequeño y aislado cubículo de quejas personales. Es un cambio de perspectiva brutal. Claro, no consigues la respuesta sencilla y lineal que pedías al principio, pero consigues una visión panorámica que altera fundamentalmente tu propio lugar en el esquema general de las cosas.
Esa analogía captura con una precisión milimétrica la profunda transición cognitiva que experimenta el protagonista de nuestra historia. Me alegro de que encaje. Y el análisis lo resume identificando un cambio de estado vital revolucionario. Job pronuncia una frase que marca el final de su proceso. ¿Cuál es? Confiesa que antes conocía la realidad, o a Dios, de oídas, pero que ahora lo ve con sus propios ojos. Ha pasado por una experiencia radicalmente intransferible y personal. Exacto. Esto destruye su arrogancia previa, pero no para humillarle, sino para otorgarle una humildad genuina. Una humildad fundamentada en el contacto directo con la inmensidad de la realidad, dejando atrás esa falsa modestia de manual que tenía cuando su vida era perfecta y fácil. Y esto plantea la pregunta definitiva de nuestra inmersión de hoy. ¿Cómo opera este mecanismo exacto de crecimiento postraumático? O sea, ¿cuál es la lección concreta, el manual de instrucciones para la vida moderna frente a la adversidad extrema? El mecanismo psicológico y espiritual que se revela aquí es que las crisis profundas actúan como un fuego purificador inclemente para nuestras convicciones. El trauma agudo tiene la capacidad de destruir por completo las creencias superficiales y prestadas. Esas certezas que solo poseemos de oídas porque nos las enseñaron en la infancia o porque la sociedad las repite como eslóganes. O simplemente porque sonaban bien crearlas cuando todo iba de maravilla, ¿verdad? Totalmente. Y al colapsar esa estructura frágil, la crisis fuerza a la persona a construir un conocimiento auténtico, crudo y directo de la realidad. Obliga a ver la complejidad del mundo con los propios ojos, como decías. Bajo este marco analítico, el sufrimiento atroz jamás debe interpretarse como un castigo divino o kármico, Sino que se revela como un catalizador forzoso, indeseado y enormemente doloroso, pero indispensable para madurar. Es el empujón violento para personalizar nuestra relación con el mundo, recalibrar nuestros valores y forjar convicciones propias que puedan soportar el peso de la existencia real. Es una transformación estructural que resulta físicamente imposible que ocurra en la comodidad de una vida sin fricciones. Es el propio dolor forzando una actualización del sistema operativo completo de la mente humana. Tal cual. Y con esta profunda revelación llegamos al tramo final de este recorrido. Haciendo una recapitulación rápida del viaje analítico de hoy porque ha sido denso, Muy denso, pero necesario. hemos diseccionado cómo un texto milenario dinamita para siempre la idea infantil y peligrosa de que el sufrimiento prolongado es un castigo por portarse mal. Y hemos explorado cómo desglosar el impacto del dolor en sus dimensiones material, moral y espiritual. Lo cual sirve para validar científicamente la destrucción y el aislamiento que siente una persona cuando su vida colapsa. Y por encima de todo, hemos extraído una actitud asombrosamente práctica y totalmente contraintuitiva frente a las exigencias modernas. La imperiosa necesidad de rechazar la resignación estoica y silenciosa. La historia establece un permiso histórico para usar la rebelión. La furia articulada y el diálogo asertivamente agresivo con la realidad. No como signos de debilidad emocional o locura, sino como las herramientas más legítimas y necesarias para procesar un trauma profundo. El silencio obediente no siempre es oro. Frente a la devastación incomprensible, el grito indignado suele ser el único camino honesto hacia la claridad mental. Así es. Para cualquier persona que pueda estar escuchando este análisis y que, por avatares crueles del destino, se encuentre atravesando la oscuridad de un sufrimiento inexplicable, O lidiando con una pérdida devastadora. o enfrentando el juicio silencioso de su entorno, esta disección ofrece un salvavidas vital. Ofrece un permiso histórico, filosófico y teológico férreo para no estar bien, para dejar de fingir. Es una validación con miles de años de antigüedad para alzar la voz frente a las injusticias de la vida. Nos recuerda de manera rotunda que el dolor humano, cuando se enfrenta con una honestidad brutal y descarnada, sin intentar enmascararlo apresuradamente con frases de positividad empaquetada, Que ese dolor tiene el potencial de llevarnos a una madurez y a una profundidad de visión panorámica que antes de la tormenta nos era totalmente inalcanzable. exacto, esa calidad relacional con el propio dolor, que excluye rotundamente el abandono pasivo, el falso estoicismo de las redes sociales y el mutismo asfixiante, se perfila en este análisis como el modelo definitivo de supervivencia emocional. Porque el objetivo último no es aprender a sufrir con elegancia estética. El objetivo real es aprender a sufrir de manera honesta para poder reconstruirse. ¡Qué gran verdad! Y para cerrar esta inmersión analítica, queda flotando en el aire un pensamiento enormemente provocador para nuestra audiencia. A ver, adelante. Volviendo justo al punto de partida,
a esas frases vacías, automáticas y asépticas que la gente suele ofrecer por inercia en los pasillos de los hospitales o ante los grandes fracasos ajenos. Las típicas de «sé fuerte, todo saldrá bien». Exacto. Si la milenaria historia que hemos diseccionado hoy nos demuestra a través del tiempo que la verdadera sabiduría fundacional y la paz mental duradera solo llegan después de permitirnos expresar nuestra ira más profunda. Y de exigir respuestas a gritos frente al vacío aparente. ¿Qué nos dice eso sobre la actual y asfixiante obsesión de nuestra cultura por mantener un pensamiento positivo constante e inquebrantable? Es una gran pregunta. ¿Acaso, al presionar socialmente a quien sufre para que busque siempre y de manera inmediata el lado bueno y luminoso de las tragedias, nos estamos negando colectivamente el derecho fundamental a ese caótico proceso de rebelión que, irónicamente, es el que más necesita la mente humana para sanar de verdad? Algo profundo para llevarse a la reflexión personal, sin duda. Desde luego. Ha sido un análisis fascinante. Nos vemos en la próxima inmersión.